Capítulo 1. El cerebro de los niños es extraordinariamente maleable. Se dice no sin razón que no hay niños sin talento, hay educadores sin talento. Explorando ávidamente el mundo que le rodea, el pequeño hombrecito procesa enormes cantidades de información, construyendo nuevas conexiones en su cerebro con una velocidad asombrosa. Ningún adulto, incluso el más dotado, puede igualar la velocidad de aprendizaje de un niño. Y lo único que impulsa este cambio es la curiosidad instintiva. E imagina la velocidad a la que se desarrolla el cerebro empujado por la memoria inconsciente de décadas de vida. Naruto creció como un niño extraño. Rara vez lloraba. Hablaba pronto, pero no se le oía a menudo. Escudriñó todo lo que había en su campo de visión con la mirada tranquila de sus ojos azules. Flemático y ensimismado, Naruto no buscaba comunicarse con sus compañeros, ignorando los juguetes, prefiriendo pasar el tiempo mirando algo. Los transeúntes en la calle, los pájaros, las nubes. Al niño no parecía importarle lo que estaba mirando. Podía pasar horas así, como si estuviera en trance. Y a los 4 años, surgió una nueva rareza en su comportamiento. De repente, Naruto pudo congelarse, mirando perplejo algún objeto mundano como los palillos. A veces, Kushina, que pasaba mucho más tiempo con su hijo que el perpetuamente ocupado Hokage, captaba su extraña mirada como si fuera un extraño. La memoria de Barcaster se estaba despertando. Afortunadamente, no especifiquemos de quién, la atención de sus padres se desvió de Naruto durante este periodo. Al fin y al cabo, esta última había dado a luz a una hermana. La chica se llamaba Ui. El bebé se llevó la mayor parte de los cuidados de Kushina, ya que su hijo mayor empezó a demostrar pronto no solo su independencia, sino también su inteligencia. A diferencia de la mayoría de los niños, se le podía dejar solo sin problemas. Si promete no salir al jardín que rodea su casa, no lo hará. Si se le pedía que no tocara algo, porque era peligroso, no lo hacía. Hora del crepúsculo. Así fue como Barcaster caracterizó más tarde esa parte de su vida. Intermitentes estallidos de timidez. Mientras miraba con asombro a la mujer pelirroja que se alzaba sobre él, o examinaba la decoración de una casa desconocida. Pero el proceso de despertar continuó en avalancha. Después de solo un par de meses, el chico se despertó una mañana antes de abrir los ojos y se dio cuenta de que soy el Barcaster. Bajando lentamente a desayunar desde su habitación en el primer piso de la pequeña mansión, el mago miró a su alrededor con ojos nuevos. Paredes limpias y pintadas de blanco. El suelo estaba cubierto de tatami, una palabra nueva cuyo equivalente no existía en su antigua lengua. Armarios, con pergaminos y libros. Ikebana, otra palabra nueva, en una mesa junto a la ventana del pasillo. Todo le parecía a la vez tan familiar, después de haber vivido aquí durante más de 4 años, y tan nuevo al mismo tiempo. Al entrar en la cocina, Barcaster se quedó helado, mirando a la mujer que estaba frente a los fogones. Kushina Namikaze. Madre, madre, madre. No tenía ningún recuerdo de sus padres del mundo pasado. Su vida pasada había comenzado alrededor de los 25 años con la mirada fija en la boca de una pistola que el capitán de Devil's Crossroads tenía en la mano. Naruto. ¿Pasa algo?, preguntó Kushina con preocupación, al notar que su hijo la miraba fijamente. No, no pasa nada. Las palabras de una lengua tan extraña y tan familiar salían con facilidad y familiaridad. Barcaster apartó la mirada de la mujer y se subió a la silla junto a la mesa del comedor, que figuraba como su lugar. El desayuno transcurrió en silencio. Kushina, acostumbrada a la taciturnidad de su hijo, no intentó romperla. Sin embargo, ya no le molesta tanto como antes. Hace aproximadamente un año, incapaces de soportar la preocupación por su extraño comportamiento, sus padres llevaron a Naruto a un Irienin especializado en niños shinobi. Pasó un largo rato examinando su cuerpo, prestando especial atención a su cabeza, mostrando algunas cartas, haciendo, desde el punto de vista de Kushina, extrañas preguntas. Luego dio su veredicto: su hijo tiene un cerebro anormalmente desarrollado para esta edad. Lo he visto en los niños de Nara. Algunas rarezas son normales para él. Debería mejorar con la edad. Dudó y añadió: no sé en qué se convertirá, pero estoy seguro de que será un shinobi con mucho talento. Barcaster pensó en el hecho de que la lista de personas importantes para él, antes limitada a Ulgrim, incluía ahora 2 líneas más con los nombres de sus padres. 4 años de infancia normal no pudieron superar las décadas de visión fría y racional del mundo del nigromante, pero tampoco pudo simplemente apartar esos años de su mente. O el llanto de su hermana pequeña desde la habitación de al lado y, tras pensarlo, la añadió también a la lista.
Aunque no parecía tener ningún atisbo de emoción hacia ella, su comprensión intuitiva del entorno, desarrollada a lo largo de estos 4 años, le sugería que era lo correcto. «Mamá, estaré en el jardín». Gritando esto a su madre, que había ido a consolar a Ygui, Barcaster salió de la casa. La casa en la que vivía la familia Okage era bastante modesta. Una pequeña mansión de piedra de 2 pisos se escondía en lo más profundo de un gran jardín lleno de árboles, arbustos y flores. Las tejas rojas del tejado, los adornos rojos de las ventanas que llaman la atención de las paredes encaladas. La cocina, el salón y el dormitorio de los padres están en la planta baja. En el segundo piso, 2 habitaciones para los niños y el despacho del Okage. En el sótano también había algo llamado el laboratorio de Fuin, el feudo de Kushina, pero a Naruto no se le permitía bajar allí. Quizás lo único que delataba el alto estatus del propietario de la casa era su ubicación. Pocos podían permitirse un terreno tan extenso en el corazón de Konoha, y aún menos podían obtener el permiso para comprarlo. Y ahora Barcaster se dirigió a su lugar favorito. El jardín estaba delimitado por un muro de piedra de 2 metros de altura, y en su esquina sureste había un acogedor césped donde, a la sombra de un viejo sicómoro, era muy cómodo reflexionar sobre los suyos. Recostado cómodamente en la hierba, el mago comenzó a repasar en su mente lo que sabía del nuevo mundo. Se sabía poco y, al mismo tiempo, había mucho que reflexionar. Sus conocimientos de geografía se limitaban al nombre de la ciudad donde había nacido, Konohagakure, o simplemente Konoha. Y el nombre del país, bastante extraño para los oídos del nigromante, era País del Fuego. Tampoco sabía nada de historia, salvo algunas turbias leyendas. En cuanto a la organización del poder local y, sobre todo, de la magia local, era mejor. Los magos locales se llamaban a sí mismos shinobi y representaban, según las historias de sus padres, una paradójica mezcla de guerreros y magos, en opinión del nigromante. En Cairn, los magos y los guerreros estaban claramente separados. Aquí, independientemente de la potencia y el alcance de las técnicas, todos debían tener alguna habilidad básica en el combate cuerpo a cuerpo. Sin embargo, Barcaster no disponía de suficiente información sobre las particularidades de la guerra local como para sacar conclusiones sobre la conveniencia o no de dicho enfoque. La magia, en cambio, se basaba en una especie de chakra. Según lo que el mago recordaba de las conversaciones de los adultos, era un poder derivado del cuerpo. Eso sí que era extraño. Su poder de mago era una propiedad de su alma, lo que quedaba perfectamente evidenciado por el hecho de que podía sentirlo incluso ahora. Los familiares océanos del frío y tranquilo poder de la muerte y las frenéticas profundidades del abismo estaban allí a su lado. Lo único parecido que me vino a la mente fue una especie de poder interior que Ulgrim mencionaba a veces. También había palabras como Kekkei Genkai, Tenketsu, Raiton, Katon, que a menudo se vislumbraban en las conversaciones sobre Shinobi, pero aunque Barcaster entendía su significado literal, lo que significaban exactamente en el contexto de la magia local permanecía oculto para él. En 4 años, aunque en realidad fueron menos, el primer año y medio de su memoria estaba borroso, había logrado ver no muchos casos de uso de chakra. Los más comunes que había visto eran los llamados clones de la sombra. Kushina los utilizaba a veces como manitas cuando hacía tareas en la casa o en el jardín. Las copias corpóreas pero extremadamente inestables y aturdidas de su madre siempre llamaban la atención de Naruto cuando se cruzaba con ellas. Unas cuantas veces había visto a Hirai-Shin, cuando su padre desapareció literalmente de la casa después de leer alguna nota que le entregó un shinobi jadeante. También había visto una vez un perro parlante, una criatura invocada por uno de los amigos de su padre. Pensándolo bien, también atribuyó a la magia los saltos anormalmente altos que su padre o sus hombres habían realizado, lo que les hizo volar no solo una valla bastante alta alrededor de su jardín, sino media distancia hasta una casa más alejada de la valla. En definitiva, unas posibilidades bastante interesantes que sin duda merecen ser exploradas. Sobre todo porque, por algunas de las reservas de los adultos, estaba quedando claro que veían el futuro de Naruto específicamente a la manera de los shinobi. Lo cual, en general, le vino muy bien al Barcaster. Aprender y desarrollar nuevos hechizos de combate y luego poner en práctica esos conocimientos era exactamente en lo que consistía toda su vida, y no podía pensar en otra. Luego vino el sistema político. El país estaba dirigido por un daimyo al que un pueblo de shinobi. Barcaster sabía que, al menos en este país, solo había uno. Puede que hubiera alguna otra aristocracia, pero a él le importaba poco. A la cabeza de Konoha estaba el Hokage, la sombra del fuego.
Namikaze Minato, su padre. Barcaster se rió, apreciando la suerte de ser el hijo del segundo hombre del país. Sin duda, le brindó oportunidades adicionales. Luego estaban los 3 rangos de shinobi subordinados al Hokage, Genin, Chunin y Jonin. También había algunos Zenin e Irienin, pero eso era irrelevante para el mago en ese momento. Así que, resumiendo, Barcaster llegó a la conclusión de que debía convertirse en un shinobi, aprender chakra, y quizás combinarlo con los poderes que tenía. Hablando de poderes, merecía la pena comprobar lo que podía ahora. Barcaster cambió su postura, pasando de una relajada posición tumbada a una sentada con las piernas cruzadas. En el pasado había preferido meditar simplemente sentado en algo cómodo, pero su nuevo cuerpo se había acostumbrado a esta postura, común a los habitantes de la zona. Maravillado por su nueva flexibilidad, el mago se sumergió en su mente. Un momento después, una exhalación irritada escapó de sus labios. HF. La mente pura ya no existe. Su otrora poderosa mente, capaz de manipular juguetonamente docenas de construcciones multidimensionales, no podía ahora ni siquiera sostener el esquema de un hechizo de primera ronda. No solo eso, sino que simplemente no podía recordar nada más complejo que el segundo círculo. Recordaba los hechizos que conocía, recordaba sus efectos y algunos matices de aplicación. Pero los planes en sí mismos se le escapaban. No solo eso, sino que, al escarbar en su memoria, se dio cuenta de que el recuerdo de sus últimos años era bastante extraño. Recordaba textualmente todas las conversaciones, recordaba sus acciones, recordaba las conclusiones de sus razonamientos. Pero el razonamiento en sí, las cadenas lógicas, las formas en que había llegado a esas conclusiones, no podía reproducirlas. HF. Barcaster no pudo contener otro suspiro irritado, dándose cuenta de que el débil cerebro infantil simplemente no podía pensar los pensamientos del archimago. Era de esperar que este recuerdo regresara a medida que sus habilidades crecieran. Por lo tanto, necesitaba recuperar sus habilidades de manipulación de hechizos. Para empezar, la primera ronda. Posteriormente, habría que restaurar la mente pura. Por supuesto, eso llevaría años, y ahora mismo Barcaster no se atrevería a predecir cuándo podría volver a utilizarlos come almas que tanto amaba. Sin embargo, no tenía especial prisa, tenía toda la vida por delante. Naru. La cena. El grito de su madre sacó al mago de sus pensamientos. HF. Un resoplido exasperado amenazó con convertirse en una costumbre. Le había llevado medio día pensar en lo que no le habría llevado unos minutos antes. Sentirse tonto era desagradable. Levantándose y sacudiéndose, Barcaster se dirigió a su casa. Después del almuerzo, el mago volvió a su lugar favorito. Pero ya no está solo. El hámster, atrapado en el camino, temblaba espantosamente, agarrado en el puño de un niño, anticipando su poco envidiable destino. Después de todas las desagradables revelaciones sobre su mente, quedaba por ver si sus habilidades de control del poder se habían deteriorado. Concentrándose en el roedor, Barcaster escupió magia en la absorción de vida. Esta técnica básica de nigromancia, en su forma más simple, no era ni siquiera un hechizo, sino que se basaba en el puro control. Muchos, incluyendo a Ulgrim, creían que Barcaster siempre estaba bombeando cantidades salvajes de poder en sus hechizos. En realidad no fue así. El nigromante siempre utilizaba exactamente la cantidad que era necesaria en la situación actual. Simplemente porque el uso típico de sus habilidades era la matanza masiva de criaturas variopintas, bombear todo lo posible era lo lógico. Ahora, sin embargo, al matar al hámster, el mago había puesto exactamente la misma fuerza en el golpe que era necesaria para matar al hámster. Eso es lo que le salvó. El dolor salvaje envolvió cada célula de su cuerpo. Sentía los nervios como si hubieran sido sustituidos por un cable al rojo vivo. Su cabeza parecía explotar. Barcaster hundió sus dientes en la manga de su chaqueta con todas sus fuerzas, apagando el grito hasta convertirlo en un aullido apagado. Los pocos minutos que siguieron le parecieron casi los más largos de sus 2 vidas. Poco a poco, el dolor comenzó a desaparecer. Se desprendió de los dientes y cayó sobre la hierba, resollando. Mirando al cielo con los ojos llenos de lágrimas, Barcaster se arremetió contra sí mismo con las últimas palabras. ¿Cómo ha podido olvidarlo? Otro defecto de su débil mente parecía haber salido a la luz, simplemente no podía operar con eficacia toda su memoria, echando en falta cosas que no formaban parte de su realidad cotidiana. El conducto del poder del mago al mundo real era su cuerpo. Podías construir construcciones dentadas en tu mente todo lo que quisieras,
Pero si no tenías un cuerpo que pudiera conducir el poder al mundo real, no podías ser un mago. En un mundo pasado, el etéreo que se había apoderado del cuerpo de Barcaster había hecho un buen trabajo preparándolo para manipular las colosales corrientes de energía para sus propios fines. Tras liberarse del espíritu, el mago analizó detenidamente el asunto, comprendiendo a fondo lo que se había hecho y cómo se había hecho. Sin embargo, tras asegurarse de que su cuerpo ya había sido llevado al máximo límite posible, abandonó este conocimiento en un rincón lejano de su memoria y no volvió a él. Y ahora, habiendo intentado pasar la energía viva y ajena de la muerte a través del cuerpo de un niño no preparado, el nigromante, habiendo pasado por alto un matiz tan importante, casi se mata. El único resquicio de esperanza era que el cuerpo era capaz de mantener su poder, el cadáver del hámster lo demostraba. Barcaster se distrajo de sus tristes pensamientos por un dolor punzante en su brazo. Un rápido vistazo mostró que, apagando un grito, se había mordido la mano hasta la sangre, justo a través de la manga de su chaqueta. Suspirando irritado, por enésima vez ese día, el mago se dirigió al rosal más cercano, pero se detuvo a mitad de camino. Su recién adquirida intuición le decía que secar las flores que Cousina había pasado mucho tiempo cultivando no era una buena idea. Dejando escapar otro resoplido irritado, Barcaster se dirigió al otro lado del jardín. Había un parche de algunas hierbas bajo la valla que milagrosamente había escapado a la atención de su madre. Contemplando el lento amarillamiento de los arbustos espinosos, sintiendo cómo su brazo se curaba con la misma lentitud bajo el fino flujo de vida que se extraía de las plantas, e ignorando el dolor de la magia que fluía por su cuerpo, mucho más débil que en el caso del hámster, Barcaster hizo balance. Tenía su poder, pero no sería capaz de utilizarlo correctamente. Un cuerpo y una mente débiles tardarían mucho tiempo en mostrar algo que valga la pena. Tendría que convertirse en un shinobi aprendiendo el sistema mágico local. Para refrescar su conocimiento del mundo en el que renació, restablece la capacidad de utilizar la primera y posiblemente la segunda ronda de hechizos. A continuación, pase a desarrollar la inteligencia pura. Entrenar el cuerpo para utilizar la magia, al principio de la muerte y luego la más venenosa, del abismo. Y encontrar a Ulgrim. Barcaster aún no sabía cómo abordar la última tarea, pero confiaba en su arte y creía que había nacido en Konoha o en algún lugar cercano. La lista de tareas, que consistía sobre todo en superar la propia desdicha, hizo que el mago soltara otro bufido molesto. La irritación, sin embargo, no pudo impedir que el nigromante comenzara inmediatamente a poner en marcha sus planes, con su metódica habitual. Tras acabar con su mano y lavarse la sangre de la manga con el agua del barril que Kusina utilizaba para regar sus flores, el mago regresó a la casa. Sosteniendo la bebida del cuerpo con una pizca de poder de la muerte, se dirigió a las estanterías del salón. El dolor causado por la magia fue ignorado por Barcaster, sería su compañero durante mucho tiempo. El entrenamiento para desarrollar la conducción corporal consistía precisamente en varios escenarios de saturar a aquel con una fuerza ajena a él. HN. Mientras el mago desplegaba el primer pergamino del estante inferior, otra exhalación de frustración escapó de sus labios. Su plan inicial para adquirir sus conocimientos se topó con un obstáculo, aún no le habían enseñado a leer. Reflexionando, Barcaster no tuvo que inventar nada astuto. Kusina se encontraba en la cocina, ocupada preparando la cena. Mamá, el mago puso el pergamino que había traído sobre la mesa y dijo, enséñame a leer, asegurándose de tener su atención. Kusina miró sorprendida a su hijo. Aunque para el ojo ajeno parecía su habitual calma, su madre podía ver que estaba molesto por algo. Tampoco era la primera vez que pedía algo más serio que pasar un plato desde el otro extremo de la mesa. Es bastante complicado, ¿crees que puedes manejarlo? Se inclinó hacia el niño con una sonrisa que parecía salir de su caparazón. Sí, soy inteligente. Una afirmación tan rotunda y directa provocó una risa tranquila y una sonrisa cariñosa de su madre. Entonces lo haremos justo después de la cena. Mientras tanto, por favor, deja eso en su sitio. Kusina asintió sonriente al pergamino de lista de metales y aleaciones necesarios para la fabricación de acero conductor de chakra que Naruto había traído. Aprenderemos con el otro libro. Con un asentimiento satisfecho, Barcaster cumplió la petición de su madre y subió a su habitación. Todavía tendría tiempo de practicar la celebración de circuitos tridimensionales antes de la cena. Este día, Minato Namikaze llegó a casa antes de la cena, para variar, aunque solo un par de minutos, pero incluso eso era raro. Y ahora, apoyado en la pared, observó con una sonrisa cómo su mujer ponía la mesa,
tarareando algo para sí misma, claramente contenta por algo. Ha pasado algo bueno. Oh, Minato. Lo has conseguido. Kushina sonrió felizmente a su marido. Parece que este va a ser el día más afortunado en mucho tiempo. Imagínate, Naruto me pidió que le enseñara a leer. Todavía sonriendo mientras escuchaba el chirrido de su esposa, describiendo coloridamente a Naruto en ese momento, el Hokage suspiró amargamente para sí mismo. Esto no era en absoluto como había imaginado la paternidad. Minato simplemente no sabía cómo acercarse a su hijo, por dónde empezar a comunicarse. Cerrado e infinitamente silencioso, su hijo no quería nada de lo que les interesaba a los niños normales. No conseguía que se interesara por los juguetes o las golosinas, y no respondía a los intentos de su padre de involucrarlo en juegos frívolos. Y en el servicio, los alegres relatos de Fugaku sobre lo inquieto que era su pequeño al crecer arañaron el corazón. La cena transcurrió en una conversación pausada mientras Minato le contaba a su esposa las últimas noticias de la oficina del Hokage. El chico más joven, normalmente distraído, estaba escuchando atentamente mientras la esposa de Miichiro le contaba las últimas noticias de la oficina del Hokage. Después de la cena, cuando Minato se había instalado en su estudio, esperando terminar una cosa más antes de irse a la cama, su hijo, habitualmente serio, entró y declaró rápidamente, deseo convertirme en un shinobi. ¿Por dónde empezar? Sintiendo que sonreía involuntariamente, Namikaze pensó que no era tan malo como pensaba. HF. Un resoplido molesto se había establecido firmemente en el discurso de Barcaster durante los últimos 6 meses. En principio, lo estaba haciendo bien. Ya podía retener con confianza en su mente el hechizo más sencillo que conocía, la versión básica de la maldición de la debilidad. También estaba obteniendo resultados de su entrenamiento de conducción corporal, aunque todavía no usaría la maldición. También se le da muy bien la lectura y ya está leyendo una plétora de libros en su habitación, para consternación de sus padres, que están fascinados por la rapidez con la que absorbe nueva información y su interés por temas poco infantiles como la historia y la geografía. Al principio, Kushina había intentado pasarle un libro de cuentos, pero recibió una mirada tan denigrante a cambio que tuvo que dejar de darle libros infantiles. El entrenamiento shinobi también avanzaba, aunque aquí le resultaba difícil medir sus progresos, confiando únicamente en las garantías de su padre de que todo iba bien. Al día siguiente de su petición, Minato desarrolló una gran actividad, arrastrando también al niño al torbellino. Tras una breve discusión, un rincón del jardín fue reclamado a Kushina. Allí, encantado de que su hijo se acercara a él para pedirle ayuda, el padre no tardó en montar una pequeña zona de entrenamiento, una barra horizontal, barras asimétricas, dianas hechas de forma rudimentaria. Barcaster no había esperado una respuesta tan dura a su pregunta, después de todo, el Hokage es un hombre bastante ocupado. Pero, al parecer, algún matiz de la relación interpersonal tan irritantemente ilógica había vuelto a funcionar, y había descartado cualquier asunto que pudiera. En cualquier caso, el mago seguía obedientemente a su padre, ayudándole a arrancar arbustos o a picar objetivos. Y Minato, aunque su hijo seguía tan silencioso y flemático como de costumbre, se alegró, por fin estaban haciendo algo juntos y empezaba a sentirse realmente como un padre. Y las primeras lecciones que le había dado a Naruto le habían levantado aún más el ánimo. Su hijo le escuchaba atentamente, estudiando con diligencia y concentrándose, mostrando una capacidad de concentración poco habitual en los niños. En su mente había surgido y comenzado a fortalecerse la idea de que este tipo de temperamento podría tener ventajas muy serias en el desarrollo del futuro shinobi. Por ahora, Barcaster no entendía el sentido del entrenamiento. En su mayor parte, consistían en complejos de entrenamiento físico general y en el lanzamiento de simulacros de armas frías de diversos tipos. Cuando se le preguntó por el chakra, Minato respondió que era demasiado pronto para trabajar con él. El mago no discutió, un luchador local de rango considerable sabe mejor dónde empezar a desarrollarse. Sin embargo, dejó pasar la oportunidad de preguntarle sobre qué creía que era la anomalía. La primera vez que estuve en la habitación, estaba en el medio de la habitación, y la segunda vez que estuve en el medio de la habitación, estaba en el medio de la habitación, y la siguiente vez que estuve en el medio de la habitación, estaba en el medio de la habitación. Naruto también tenía este hogar, pero por ahora estaba inactivo. Habría que despertarlo más tarde. Barcaster también aprendió sobre Tenketsu, los puntos de salida del chakra del cuerpo.
Las técnicas de los shinobi se basaban en la manipulación del chakra dentro de sus cuerpos para fortalecerlo, acelerarlo o algo similar, o en la liberación del mismo hacia el exterior a través del tenketsu y la formación de una técnica de hechizo particular a partir de esa energía. Los sellos de mano, figuras astutas retorcidas con los dedos, se utilizaban para crear hechizos. Permitían preparar el chacrosistema de una manera determinada para el uso de una técnica concreta, facilitando el control. La idea de los sellos no gustó inmediatamente a Barcaster. Para él, acostumbrado a barajar hechizos a la velocidad del pensamiento, la sola idea de confiar en los movimientos del cuerpo le parecía absurda. El mago supuso que los lugareños simplemente tenían menos control que él, lo que les obligaba a utilizar esas muletas. En ese caso, tenía una gran ventaja, arreglárselas con su mente donde los locales se retorcían los lodos de los dedos. Sin embargo, no había nada que respaldara la suposición hasta el momento y se guardó su opinión para sí mismo, realizando obedientemente los ejercicios de flexibilidad de los dedos que su padre le había enseñado. En general, las cosas iban bastante bien, excepto por una cosa. Alborozados porque su hijo parecía haber despertado de la hibernación, sus padres se entusiasmaron con la idea de que necesitaba amigos. Y periódicamente empezaron a aparecer invitados en la casa. Con niños. Los niños parloteando alegremente, o incluso sugiriendo coherentemente que fueran a lanzar kunai, volvieron loco al mago. Bueno, por mucho que esa fuera una palabra grande para las emociones apagadas del nigromante. Le habría encantado matarlos a todos, pero incluso sin intuición estaba claro que era una mala idea. Explicar a sus padres que su lista de amigos se había cuadruplicado de repente, a lo que todavía tenía que acostumbrarse, tampoco era una opción. La única manera de lidiar con los niños era ignorarlos por completo. El nigromante se sentaba en postura de loto en cuanto llegaba otro visitante, ignorando todo intento de comunicación y fingiendo meditar. Los niños se cansaban rápidamente de su acoso, y se iban con los adultos, o cambiaban a sus juegos infantiles. Esta vez fue Sasuke Uchiha el causante de su frustración. El hijo del jefe del clan y compañero de Kushina. Ya había escuchado muchas veces a sus padres cómo era inquieto y se desarrollaba más allá de su edad. Ahora tenía la escabrosa sensación de que sería difícil deshacerse de él. Y parecía que su premonición empezaba a hacerse realidad. En el salón, donde ahora estaba sentado en el suelo, sobre otro libro, Kushina llevó a una mujer alta, de pelo y ojos negros, con un kimono y un aori clásico echado por encima. Junto a la mujer se pavoneaba, con aire independiente, un chico de pelo y ojos igualmente negros, vestido con una camiseta oscura y unos pantalones cortos, era pleno verano. Naruto, me gustaría que conocieras a Sasuke-kun. El chico sonrió, dando un paso adelante con los brazos cruzados sobre el pecho con orgullo. ¿Quieres enseñarle tu campo de entrenamiento? Kushina esperó la respuesta con cierta perdición. Ya no esperaba que su hijo retraído quisiera comunicarse con nadie. Y la respuesta fue aún más sorprendente para ella. De acuerdo. Oye, vamos a enseñarle el lugar. Sin perder tiempo, Sasuke agarró a Naruto del brazo y lo arrastró al jardín. Con la mirada algo aturdida tras la arbitrariedad sin oposición de su hijo, Kushina no sabía qué pensar. ¿Qué hizo que Barcaster se rindiera de repente? Era muy sencillo. Mientras Sasuke se cruzaba de brazos, sus dedos emitieron un sígueme. Una señal que solo conocían dos personas. Él y Ulgrim. Saliendo de la casa, Sasuke miró a su alrededor y, encontrando arbustos más espesos a los que mirar, arrastró hacia ellos al Naruto que aún no se resistía. Al adentrarse más en la espesura, el Uchiha se giró para ver al hijo del Hokage. El niño, de unos 5 años, vestía una camiseta blanca y unos pantalones cortos verdes. Ojos azules brillantes que ahora miraban con calma a Sasuke, pelo del color del oro, igual que el de su padre. En 15 años, el heredero del Hokage amenazaba con convertirse en un hombre apuesto, luchando contra las jóvenes kunoichi por los montones. Aunque sí tenía razón sobre quién estaba en esa cabeza rubia. Kunoichi no tendría nada. Hola, Barcaster. Las palabras de un idioma ajeno a este mundo parecían arañar la garganta del nuevo cuerpo de Ulgrim, que no estaba acostumbrado. Al decir el saludo, miró fijamente a los ojos de Naruto. Hola. La respuesta, dada en el mismo idioma, hizo que el Uchiha exhalara aliviado. Aunque, al escuchar por primera vez la descripción del extraño comportamiento del hijo del Hokage, Ulgrim sospechó inmediatamente de su amigo, y al ver al chico en persona confirmó aún más esta opinión. Pero no estuvo completamente seguro hasta el último momento. Apoyado en las ramas,
El chico de pelo negro soltó un grito incoherente pero alegre. Lo han conseguido. Barcaster había tenido éxito. Solo ahora, al encontrar a su amigo, también renacido sano y salvo, Ulgrim pudo finalmente creer plenamente lo que había sucedido. Había muerto y renacido. Por sí mismo. Barcaster, aunque no sintió deseos de gritar, también se alegró. Uno de los planes que había trazado se había hecho realidad por sí solo, y ahora su amigo estaba de nuevo a su lado. Tras una pequeña pausa en su alegría, Ulgrim se puso manos a la obra. Conociendo la naturaleza asocial del mago, estaba preocupado por algunos asuntos. ¿Cómo te llevas con tus padres? Ulgrim continuó la conversación en la antigua lengua. Aunque alguien pudiera oírlos, a esa edad estaban a salvo de los juegos infantiles. Pero si alguien averiguara el contenido de la conversación, habría complicaciones. Estaba bien. Naruto se encogió de hombros. Sasuke lo miró incrédulo. ¿Qué? ¿Es completamente normal? Sí. En los años anteriores a que se diera cuenta, había conseguido acostumbrarse a ello. Uchiha suspiró aliviado. Y se apresuró a hacer su siguiente pregunta: espero que no hayas tratado de decirles quién eres. En realidad, Barcaster se lo había planteado, pero no le habría servido de mucho en este momento, y su noción de su propia debilidad para predecir el comportamiento de la gente le impedía dar ese paso. Sin embargo, a largo plazo. No. He pospuesto esa opción por ahora. Ulgrim frunció el ceño, parecía haberlo captado a tiempo. Naruto, respondió el espadachín en respuesta a la mirada lasciva del nigromante, acostúmbrate, ahora es tu nombre. Y así es como voy a llamarte también. Bueno, volvió Sasuke a lo que quería decir, nunca, bajo ninguna circunstancia, debes revelar tu verdadera identidad a tus padres. Mejor aún, no se lo digas a nadie. Como mínimo, si no hay más opciones, di que tienes un recuerdo de una vida pasada, o algo parecido. Pero nunca dejes que sepan que te asocias principalmente con el nigromante Barcaster. ¿Por qué? El mago confiaba bastante en Ulgrim e iba a seguir su consejo, pero de todos modos quería tratar de entenderlo. Uchiha hizo una mueca. Me resulta difícil explicarlo, pero, probablemente te odiarían. Como si hubieras matado a su hijo. No maté a nadie, ese cuerpo estaba destinado a mi alma. Tú lo sabes, yo lo sé. Pero no puedes explicárselo. Para los padres, el niño es su continuación, la encarnación de sus esperanzas. Para descubrir que en su lugar, en su cuerpo se encuentra un mago oscuro de otro mundo. Muy bien, lo haré. Barcaster comprendió el esquema de lo que Ulgrim quería decir y, aunque le pareció ilógico, aceptó la explicación. ¿Cómo es tu magia? HF. Barcaster informó brevemente a Sasuke, Ulgrim sobre su estado y su progreso. Asintiendo con aprobación, el Uchiha preguntó, ¿sabes lo que es un Kekkei Genkai? No, aunque he oído la palabra. Algunos clanes tienen habilidades especiales que les permiten hacer cosas que otros no pueden. Se llaman Kekkei Genkai, un genoma mejorado. Por ejemplo, mi clan tiene estos ojos mágicos, el Sharingan. Al oír esto, Barcaster miró con interés los ojos negros de Sasuke. No veo nada mágico. No, sonrió Uchiha, hay que despertarlos, como un quemador de chakra. ¿Qué te hacen? Una serie de cosas. Predicción de los movimientos del enemigo, pensamiento acelerado, memoria visual absoluta. Ulgrim se relamía los ojos al darse cuenta de la ventaja de la vida que le había tocado, esperando ansiosamente el comienzo de su dojutsu, y otras ventajas por el estilo. En definitiva, cosas de extrema utilidad para mí. Hay algunas técnicas especiales, pero todavía no me han dicho nada sobre ellas. Barcaster asintió satisfecho, la reencarnación de su amigo había sido un éxito. Posibilidades como esta deberían llevar sus habilidades al siguiente nivel. Pero no pregunté por el Kekkei Genkai porque quería presumir de ojos. Verás, a veces surgen nuevos tipos de genoma. Y como nadie más que el anfitrión entiende cómo funcionan, Barcaster tenía la idea en la cabeza. ¿Estás sugiriendo que expliquen mi magia? Sí. Sería una variedad excesiva de técnicas, protestó Barcaster tras un momento de duda, pero es una buena idea. Lo pensaré. Piénsalo bien. Espera a tener la fuente de chakra en marcha, si no el Genkai activo va a ser muy raro. Asintiendo, Barcaster se preguntó. ¿Cómo va tu recuperación de habilidades? Fue el turno de Uchiha de suspirar irritado. Por un lado, tuvo más suerte que Barcaster. Aunque el espadachín también había sufrido el debilitamiento de su propia mente, sus habilidades no requerían una inteligencia tan sofisticada.
Sí, él también tenía que reconstruir las capacidades de su cuerpo desde cero, pero el entrenamiento requerido para hacerlo en esta etapa era el mismo que el de un shinobi. Y más adelante esta situación no cambiaría mucho, tanto el arte shinobi como la esgrima requerían el mismo desarrollo del cuerpo en primer lugar. El Sharingan y el chakra le abrieron nuevos horizontes, y Ulgrim no vio ningún obstáculo para integrarlos en su estilo. El principal problema era precisamente el estilo. Por un lado, nadie en su sano juicio permitiría a un niño establecer un estilo de lucha por su cuenta. No importa lo talentoso o incluso brillante que pueda ser. Seguramente un espadachín encontraría un argumento convincente para la superioridad de sus habilidades. De este modo, se regala la experiencia de innumerables combates. En segundo lugar, cualquier maestro se habría apresurado a discernir el mismo tipo de experiencia de combate en los movimientos de Ulgrim. Ningún Kekkei Genkai podría enmascarar esa clase de conocimientos y habilidades. El resultado fue que Ulgrim tendría que estudiar el estilo de combate cuerpo a cuerpo del clan Uchi, y recuperar poco a poco algunas de sus técnicas internas como la explosión neumática. También es bastante hábil en el Kenjutsu, ya que sus padres le han prometido encontrar un maestro adecuado. Tendría que posponer la restauración de su estilo hasta que estuviera más o menos solo. Hablaron durante algún tiempo, intercambiando información sobre el chakra y el mundo que les rodeaba. En algún momento, Barcaster se enteró por Ulgrim de la Academia Shinobi en la que iban a empezar a estudiar dentro de unos años. La idea de estudiar con un montón de niños le daba escalofríos. Sin embargo, una vez que habló negativamente de ello, Ulgrim se opuso. Podrías intentar convencer a mi padre de que te dé un programa de entrenamiento personal, aunque, según mi experiencia, no estaría de acuerdo, pero estarías poniendo a mucha gente en tu contra. ¿En qué sentido? A la gente no le gusta la gente que destaca. Y tú, con tu comportamiento, destacarás mucho. Además, siendo ahora el hijo de un pez gordo, más tú, resopló Ulgrim, próximo Kekkei Genkai, habría muchas razones para que la gente no te quiera. No es necesario darles una más. Después de todo, no eres un poderoso archimago aquí y ahora, capaz de matar a todos los que te rodean. El último recordatorio provocó otro suspiro irritado de Barcaster, pero había lógica en las palabras de su amigo. Entonces, el mago se prometió a sí mismo que lo pensaría. Su conversación terminó cuando Mikoto Uchiha llamó a su hijo, era hora de que se fueran. ¿Qué piensas de Sasuke? Después de despedir a su amiga, Kusina estaba ansiosa por interrogar a su hijo, era la primera vez que estaba con otra persona durante tanto tiempo. Bueno, pensó Barcaster por un momento, y añadió, nos hemos hecho amigos. Oh, las palabras de su hijo hicieron que la kunoichi se estasiara. Por fin su hijo se llevaba bien con alguien, ¿y de qué hablaron? Discutiendo el chakra. Mamá, es hora de entrenar, dijo Barcaster, sin muchas ganas de responder a las preguntas, y de hecho había tenido cuidado de no interrumpir el horario de entrenamiento. Entonces, corre a lo largo, por supuesto. Kusina dejó ir a su hijo. Mientras tanto, en las calles de Konoha, no muy lejos de la casa del Hokage, otra madre le hacía a su hijo preguntas muy similares. ¿Qué opinas de Naruto? Mikoto miró a su hijo con una sonrisa. Es genial, nos hemos hecho amigos. ¿Genial? Lo que su amiga decía de su hijo no coincidía en absoluto con esa palabra. La respuesta de su hijo la sorprendió tanto que ni siquiera lo amonestó por su vocabulario inapropiado para uno de los herederos del clan. Pensé que era extraño. Es muy inteligente. No le interesa a la gente. Ah, sí, dijo Mikoto sorprendida, comillas, ¿y en qué está interesado? Chakra. Ya verás, va a ser uno de los mejores shinobi del mundo. Uchiha sonrió, imaginando lo que sucedería cuando Barcaster recuperara todas sus habilidades, a las que añadiría las habilidades shinobi que había pasado años perfeccionando. Todavía haría que este mundo se estremeciera. ¿Qué? Incluso más fuerte que tú. La madre era consciente de la alta opinión que tenía su hijo de sí mismo, y no pudo evitar burlarse de él. Pero la respuesta la sorprendió. Más fuerte. Mamá, ¿podemos ir a por un helado? A diferencia de Barcaster, Ulgrim estaba disfrutando de su segunda infancia. Sí, aunque el hijo del jefe del clan tuviera muchas restricciones, aunque hubiera sido entrenado desde niño. Pero seguía siendo una buena época para ser joven, para poder hacer tonterías y comer dulces sin preocuparse de las muchas cosas en las que tenían que pensar los adultos. En cuanto al entrenamiento, su infancia pasada había sido mucho menos liberadora, a un niño que había gastado una fortuna antes de nacer se le exigía un esfuerzo tremendo. El Uchiha era mucho más indulgente. Así que ahora el gran espadachín, silbando alegremente,
condujo a su madre a la confitería del clan Akimichi, pensando en algo y preguntándose cuántos polos debería tomar. ¿2 o 3? Capítulo 2. Naruto, despierta. La tranquila voz de su madre despertó a Barcaster en mitad de la noche. Al abrir los ojos y mirar a la kunoichi, el mago se dio cuenta de que el medido ritmo de vida al que ya se había acostumbrado se vería claramente alterado. Por lo que pudo ver a la luz de la luna que entraba por la ventana, Kusina iba vestida con su uniforme shinobi estándar, pantalones y chaqueta oscuros, y un chaleco Jonin verde por encima. Era la primera vez que Barcaster veía a su madre con esa ropa. Prefería los vestidos de colores vivos o las camisetas combinadas con pantalones ajustados. Su pelo rojo, normalmente suelto, estaba recogido en una trenza y atado de alguna manera alrededor de su cuello. Al ver que su hijo estaba despierto, Kusina dio instrucciones. Prepárate rápido y baja. Tenemos por delante un pequeño viaje por la naturaleza. Entendido. Sin sorprenderse lo más mínimo por la tranquila reacción de su hijo, la kunoichi se apresuró a entrar en la habitación contigua para recuperar a su hija. Se puso en marcha y comenzó a ponerse apresuradamente algo parecido al uniforme que llevaba su madre, excepto el chaleco. Esta ropa era lo que se conocía como ropa de shinobi para bebés. Estaba hecho del mismo tejido que el normal, impermeable y duradero, pero no tenía capas internas específicas, como la malla metálica conductora de chakra. El atuendo de Barcaster se completaba con un pequeño cuchillo de tamaño infantil enfundado en la cintura, regalo de su padre en su 6º cumpleaños. Barcaster apreciaba el buen equipamiento incluso en el mundo pasado. Minato, que había aprendido sin querer la pequeña debilidad de su hijo, ahora lo mimaba regularmente con regalos como este cuchillo o la ropa. Al bajar, el mago vio a un shinobi de pie en el pasillo iluminado, vestido con el mismo uniforme que Kusina. Bastante alto, con el pelo castaño cubierto por un pañuelo azul, hacía rodar un senbon de acero, una aguja arrojadiza, sobre sus labios. «Hola, Naruto», saludó al shinobi. «Hola». Shirano y Genma era uno de los guardaespaldas de su padre y Barcaster lo conocía, aunque nunca había hablado con él. «Tendrás que montarme hoy». El shinobi se giró, y el mago vio el arnés atado a su espalda. «¿Es necesario?». La perspectiva no emocionó a Barcaster. «Sí, tendremos que movernos rápido, no podrás seguirnos el ritmo». Shiranui sonrió con culpabilidad. Barcaster no discutió más. Ordenando rápidamente las correas, se enganchó a la espalda del shinobi agachado, de cara a él. En cuanto terminó, su madre bajó de arriba, llevando a Ui con un arnés similar. Después de asegurarse de que su hijo había hecho lo correcto, Kusina se colgó al hombro la bolsa más bien delgada que allí reposaba y salió de la casa dando tumbos. «Estamos listos». Genma se movió para seguirlo. En el jardín se les unieron otros 2 shinobi, Namiasi Raido, un hombre de pelo castaño con la cara llena de cicatrices y cuyo pelo tupido estaba sujeto por una venda con una placa de acero con un letrero de Konoha, y un hombre de aspecto bruto con barba y ganchuda, Tatami Iwasi. El primero era también un Jounin, el segundo un Shunin. Junto con Genma, formaban todo el escuadrón de guardaespaldas del Hokage. Barcaster entrecerró los ojos con interés. «Me pregunto si todos los guardaespaldas están aquí. ¿Le pasó algo al Hokage?». «No, son demasiado tranquilos. Así que los envió él mismo para proteger a la familia». ¿Protección de qué? Dado que ya habían huido por las calles desiertas de la noche hasta el muro que rodeaba Konoha. Lo más probable es que el peligro fuera interno, de lo contrario no habrían estado ansiosos por abandonar la aldea. ¿Algún tipo de intriga política? Probablemente. Y dada la tranquilidad de los guardaespaldas y de Kusina, y la reunión, aunque repentina pero no demasiado precipitada, el instigador de la intriga era precisamente su padre. Y ahora simplemente estaba sacando a la familia del peligro. Tras llegar a estas conclusiones, un contento Barcaster se preparó para observar lo que estaba sucediendo. Atravesaron rápidamente la ciudad y llegaron a una puerta. La puerta alcanzaba una altura de casi 10 metros, pero permanecía incrustada en un muro del doble de su altura. Al anochecer, la puerta estaba cerrada. Por alguna razón no había guardias cerca, retirada por orden del Hokage. Barcaster observó con interés la manipulación de su madre, que se acercaba con paso firme al lugar donde se cerraban las solapas. Un breve destello, algunos símbolos brillando en el aire nocturno, poco podía ver desde detrás de Kusina, y la puerta se abrió con el suficiente silencio para que pudieran pasar. Cuando el pequeño grupo salió de la ciudad, las aletas de la puerta se cerraron silenciosamente a sus espaldas. Muy curioso. Al parecer, Barcaster había visto el poder del Fuinjutsu, la técnica del sello,
en acción. Ya sabía que sus padres, especialmente Kusina, eran considerados maestros reconocidos en esta área del arte shinobi. Y esa dirección era algo que le interesaba mucho, mucho. Al fin y al cabo, el Fujutsu se basaba en diagramas y símbolos, que se hacían eco de la propia magia de Barcaster. Mientras tanto, el escuadrón ya estaba corriendo a través del bosque, pero no se precipitaron sobre el terreno. El shinobi saltó hábilmente de rama en rama, moviéndose rápidamente entre los enormes árboles. Barcaster miró a su alrededor con interés. Era la primera vez que salía de la aldea, y ahora estaba examinando los enormes árboles, cuya altura podía medirse en decenas de metros, y cuyas hojas podían ser tan grandes como la palma de su mano. Sus ramas eran tan anchas que, a veces, 2 personas podían estar de pie sobre ellas libremente. El mago ya sabía que debía agradecer a la primera Hokage por dicha flora. Hashirama Senju tenía un Kekkei Genkai, que le daba la capacidad de controlar el crecimiento de las plantas, y ahora había un bosque de gigantes que crecía durante días alrededor de Konoha. Sin embargo, no hay mucho que ver en la oscuridad, por lo que el mago se aburrió rápidamente de la tarea. Reflexionando, decidió practicar el control de los circuitos mágicos. Moverse arriba y abajo en la espalda de un shinobi saltando sobre las ramas creaba una dificultad extra, que podía ser útil. Naruto, ¿estás bien? Genma estaba preocupado, el chico llevaba unos 10 minutos colgando perfectamente quieto sobre su espalda, aunque antes había estado girando activamente la cabeza. La respuesta casi le hizo tropezar con otro salto. Estoy meditando. No molestar. El shinobi condujo al hijo de su jefe en silencio. Al encomendarle esta tarea, este último, con una cierta sonrisa de satisfacción, comentó que no le sorprendía el comportamiento de Naruto. Y ahora el Jonin empezaba a entender poco a poco lo que quería decir el Hokage. Ciertamente, habían circulado algunos rumores en el círculo íntimo de Minato acerca de este inusual muchacho, pero la realidad seguía siendo inesperada. Se detuvieron poco después del amanecer. Su destino era un pequeño refugio subterráneo, un pasillo bastante largo que conducía desde la superficie, 4 habitaciones y otro pasillo que llevaba a mayor profundidad, donde, según Genma, había una salida a un río subterráneo, la fuente de agua. El río, por otra parte, puede haber servido como vía de escape, río abajo, para salir a la superficie. La entrada a esta mazmorra estaba disfrazada de roca sólida, que se abría con Fuinjutsu. De hecho, Barcaster había visto más manifestaciones de este curioso arte este día que en toda su vida anterior. Al detenerse, los shinobi comenzaron a instalarse en las paredes de piedra, con solo unas literas toscamente construidas para dormir, y un hogar en una de las habitaciones. De la bolsa que llevaba Kusina salieron largos pergaminos con símbolos y diagramas. El mago observó con perplejidad cómo ella ponía las manos sobre ellos, después de haber hecho rodar los pergaminos por el suelo, y de la nada, con un silencioso estallido, empezaron a aparecer todas las necesidades para una cómoda litera. Sacos de dormir, lámparas de parafina, utensilios y combustible para el hogar, y muchas otras pequeñas cosas que delataban una cuidadosa preparación previa. El mago terminó con una caja que apestaba con el olor familiar de la cocina recién cocinada de Kusina. En cuanto volvían, presionaba a su madre con preguntas sobre el arte. El tiempo se demoró lentamente bajo el suelo. Comió, durmió, compensó la falta de sueño, volvió a comer y ahora se sentó en una de las literas de la habitación con el hogar, tratando de recorrer por su cuerpo una hoja que había recogido en su descenso. Era uno de los ejercicios básicos de control del chakra. Había despertado el hogar hace un mes y ahora estaba explorando ansiosamente sus nuevas capacidades. Sin embargo, aún no había mucho que explorar. Las esperanzas de Barcaster de que los locales solo utilizaban los sellos debido a un mal control habían fracasado. Sí, está claro que le resultaría más fácil que a otros shinobi, y más aún a sus compañeros, debido a su considerable experiencia con diversas energías. Sin embargo, el chakra estaba demostrando ser una fuerza bastante intratable para manipular. Y la marca de concentración, la única que se le había mostrado hasta el momento, facilitaba las cosas de forma notable. Y ahora, habiendo recogido el signo con una mano y mirando la hoja que tenía en la otra, el mago intentó liberar el chakra del Tenketsu para que lo moviera en la dirección que deseaba. Naruto, por favor, trae más combustible. Kusina sabía que a su hijo no le gustaba que interrumpieran su entrenamiento, pero no podía apartarse del hogar en el que se estaba terminando la sopa. En cuanto a los otros shinobi, su trabajo era llevar a los guardias. Con una ligera sonrisa, el mago asintió y se dirigió a la salida de la sala.
Al salir, aceleró el flujo de chakra en el chacrosistema, otra sesión de entrenamiento. Tal aceleración era la base del fortalecimiento del cuerpo shinobi. Mientras lo hacía, seguía infundiendo su cuerpo con el poder de la muerte. Saliendo al pasillo se quedó pensando en un punto interesante. En general, saturar su cuerpo con este poder le daba algunas ventajas en sí mismo, se volvía menos sensible al dolor y al daño. Sin embargo, el mago había notado que el chakra interactuaba de alguna manera con la fuerza de la muerte, potenciando ese efecto. No pudo sacar nada drástico todavía, pero los pensamientos del nigromante se vieron bruscamente interrumpidos, alcanzó a notar un movimiento borroso por el rabillo del ojo, y al momento siguiente algo duro cayó sobre su nuca. El niño flácido fue recogido y apretado contra su pecho. Un bulto característico le indicó al mago que el atacante era una mujer. Alarma. Genma, que había entrado repentinamente en el pasillo desde otra habitación, desbarató los planes de los asaltantes. La secuestradora, acunando a Naruto en sus brazos, volvió a saltar hacia abajo en un solo movimiento, rechazando hábilmente los kunai que le escupía el senbon de su guardaespaldas y varios shuriken disparados por este. La kunoichi no identificada que lo había inmovilizado golpeó con cuidado, de forma que dejara al niño inconsciente pero sin herirlo gravemente. Sin embargo, el bombeo de muerte y chakra que tenía el mago en ese momento fue suficiente para convertir la pérdida de conciencia en una breve desorientación. Y ahora el nigromante, rápidamente despierto, se preparaba para el primer combate de su vida. Mirando a través de los párpados ligeramente abiertos a su alrededor, el mago evaluó la disposición. Mientras se recuperaba, el pasillo se había llenado de gente. 2 shinobi más aparecieron de alguna parte. Todo lo que el mago podía decir era que iban vestidos de negro, no podía ver mucho más que eso en el torbellino de golpes. Uno de los recién llegados forcejeó con Genma, otro con Namiyashi, que saltó en alerta. El tercer guardaespaldas no aparecía por ninguna parte. Frente a la kunoichi que sostenía a Naruto estaba Kushina, cuya figura era la que había llamado la atención principal del mago. No se parecía a nada que él hubiera visto antes, su rostro se distorsionaba en una mueca de rabia, y parecía adoptar los rasgos de algún tipo de bestia. El cuerpo estaba envuelto en una extraña neblina naranja. Podía sentir que el poder surgía de la figura de su madre, normalmente tranquila y alegre. Poderoso, feroz y vicioso. Para completar el cuadro, 4 cadenas de oro brillantes, claramente de origen mágico, fueron arrancadas de la espalda de Kushina. Al parecer, lo único que impedía a la kunoichi atacar era el kunai que el asaltante tenía en la garganta del mago. Parecía que había llegado el momento de que él también participara en la diversión. La muerte estalló del cuerpo del niño con una absorción de vida, silenciosa e invisible. Unos momentos y una increíble debilidad hacen que la secuestradora suelte su kunai y al niño. El niño, atrapado en el suelo, no pierde el tiempo y rueda hasta la esquina del pasillo para evitar ser pisoteado. Antes de que pueda recuperar el equilibrio, el nigromante presiente la muerte, la madre no perdió la oportunidad. Las cadenas doradas se estrellaron contra el cuerpo de su oponente, haciéndola chocar contra la pared con tal fuerza que ésta se resquebrajó. Sin distraerse con la visión del cadáver, el nigromante alcanza a ver las figuras que luchan contra los guardaespaldas de su padre. Aquí uno rebota, rompiendo la distancia. ¿Qué quiere el atacante? Dejar su técnica, mirar a su alrededor. No importa, dándole al nigromante la oportunidad de elegir a sí mismo en el torbellino de la lucha, inmediatamente recibe una maldición de debilidad en la espalda. Durante unos segundos, el shinobi empieza a sentir que el combate lleva al menos una hora. Sus manos están llenas de plomo, sus movimientos son lentos. Unos segundos y el poder del abismo, que había alcanzado al guerrero por voluntad del nigromante, se habría disipado, pero a Genma no le pasa desapercibido un inesperado contratiempo en las acciones de su enemigo. Un rápido intercambio de golpes y este se posa en el suelo, gorjeando su degollada. Al quedarse solo, su oponente no duró mucho, las mismas cadenas de Kushina se enredaron en sus piernas, haciéndole perder el equilibrio y exponerse al golpe de la espada blandida por Namiyashi. El choque termina bruscamente, todavía se oye un estruendo y un grito en el pasillo, y ahora el silencio desciende sobre el campo de batalla. Pero no duró mucho. Kushina corrió hacia su hijo, arrodillándose ante él. Naruto, ¿estás bien? La mirada de la madre recorrió la figura de su hijo, buscando heridas. Y también miedo. Kushina conocía la sed de sangre del demonio que estaba preso en su cuerpo, y ahora su corazón se apretaba, esperando la reacción de un niño que se encuentra con él por primera vez. Sí. ¿Qué tipo de energía utilizo?
Yo también quiero eso. La respuesta del niño provocó una risa aliviada de Kusina. Su hijo permaneció impenetrable incluso para los Biju. Me temo que no puedes hacer eso. Kusina alborotó el pelo del chico con una sonrisa. Maldita sea. Una palabrota surgió de la esquina, haciendo que la kunoichi se levantara de un salto, a punto de hacer un comentario sobre el lenguaje permitido delante de la niña. Pero las palabras se atascaron en su garganta. Mientras Kusina arrollaba a su hijo, Genma examinaba los cadáveres de los atacantes. Aquellos parecían estar vestidos con uniformes shinobi estándar y elegantes máscaras que ocultaban todos sus rostros excepto los ojos. Al revelar los rostros de los cadáveres, el shinobi los contempló, esperando ansiosamente encontrarse con alguna cara conocida. Sabía que los atacantes eran de su propio pueblo. La visión revelada al quitar la máscara de la cara de la kunoichi que había agarrado a Naruto y provocó un regaño involuntario. El nigromante lanzó una mirada a la vista que se abría ante él, evaluando el resultado de su magia. El rostro del cadáver combinaba paradójicamente los rasgos de una mujer joven y de una anciana. Los pómulos estaban densamente cubiertos de piel seca como el pergamino. Las cuencas de los ojos estaban ennegrecidas y hundidas. Su pelo se había vuelto seco, quebradizo, y se estaba cayendo ante sus ojos. No había arrugas ni manchas de la edad en su rostro. La visión de un rostro así era instintivamente repulsiva en su antinaturalidad. Mal. Por el golpe que le propinó el nigromante, lo más posible para él en ese momento, sin el dolor paralizante, una persona normal se habría convertido en una momia desecada. Sin embargo, los shinobi, probablemente debido a su chakra, eran mucho más resistentes a su magia. El aspecto del cadáver y la experiencia le indicaron al mago que para acabar con esta kunoichi en el mismo tiempo, necesitaría canalizar el triple de poder a través de sí mismo. Así las cosas, no solo sobrevivió, sino que incluso podría volver a la lucha si Kusina le daba tiempo para recuperarse. ¿Qué demonios le había pasado? Genma se quedó mirando la cara de la kunoichi con sorpresa. Ya es hora. El nigromante hacía tiempo que había pensado en qué y cómo serviría el nuevo Kekkei Genkai y solo estaba esperando la oportunidad adecuada. Siton. Los adultos se volvieron ante el niño que hablaba repentinamente. ¿La liberación de la muerte? ¿Qué quieres decir, Naruto? Kusina volvió a tomar asiento junto a su hijo. Descubrí este poder en mí mismo después de despertar el chakra del corazón. Lo llamó Siton. Creo que es un Kekkei Genkai. Al pronunciar una frase inusualmente larga para el shinobi conmocionado, Naruto guardó silencio. El silencio fue roto por Namayashi, que volvía del río subterráneo. Hemos perdido a Tatami. La noticia, expresada por el niño, pasó inmediatamente a un segundo plano. Los rostros de los shinobi se ensombrecieron. No era la primera vez que perdían amigos, pero era imposible acostumbrarse a ello. Pasó un rato en orden silencioso. Los cuerpos de los atacantes, como el de Tatami, estaban sellados en pergaminos. Se recogieron kunai, shurikens y otros hierros arrojadizos, restaurando la munición. El escuadrón que los atacó parecía haber llegado por el río, aunque no estaba claro cómo los shinobi habían navegado por la corriente bastante agitada. Se las arreglaron para eliminar silenciosamente a Tatami, que custodiaba el pasillo, en la orilla. El objetivo, sin embargo, como el mago se dio cuenta por los comentarios ocasionales de los adultos, era secuestrar a Naruto o a Ui. Permanecer en el refugio abierto no era claramente seguro. Así que, sellando rápidamente los enseres desmantelados, la cuadrilla se puso de nuevo en marcha. Saltando de rama en rama, Kusina reflexionó sobre lo ocurrido. Ni ella ni Minato habían olvidado o perdonado lo que había ocurrido en el nacimiento de Naruto. El lugar de nacimiento del Jinchuriki, el portador del Biju, estaba custodiado por un estrecho anillo de varias docenas de Anbu, un escuadrón de shinobi de élite que estaba subordinado al Kage. Más tarde se supo que todos ellos habían sido asesinados, de forma silenciosa y discreta, de manera que quedaba claro que un solo hombre no podía haberlo hecho. Bajo la máscara del atacante estaba el rostro desfigurado, pero fácilmente reconocible, de Obito Uchiha, el antiguo aprendiz de su marido, al que todos creían muerto. No se pudo averiguar nada por el calor del momento. Pero el Hokage no tenía intención de detenerse. El lento y minucioso trabajo para descubrir la conspiración comenzó. Namikaze estaba convencido de que había sido traicionado por alguien dentro del pueblo. Se tardó años en averiguar todas las circunstancias, solo se pudo contactar con las personas de mayor confianza, las más cercanas. También era necesario actuar de la forma más silenciosa y sigilosa posible,
sin dar a los posibles observadores la oportunidad de darse cuenta de que habían sido desviados por una pista falsa que conducía fuera del pueblo. El largo y minucioso trabajo dio sus frutos. Minato descubrió quién estaba detrás del ataque. Durante los últimos meses había estado esperando la señal de su marido que debía dar cuando fuera el momento de tomar a quien estuviera atrincherado en las mazmorras de su pueblo natal. Y al recibirlo, Kushina huyó, llevándose a sus hijos, que podrían servir de palanca contra el Hokage. No cabía duda de la falta de principios de quien se enfrentaba a ellos. Sin embargo, algo había salido claramente mal, su escondite había logrado ser descubierto. Y ahora la Kunoichi estaba nerviosa, sin saber qué esperar. El secuestro en la mazmorra había fracasado por pura casualidad. Si Genma no hubiera dado la alarma entonces, si Naruto no hubiera resultado de repente tener un genoma mejorado. El último pensamiento hizo que Kushina lanzara una mirada a Naruto, que volvía a colgarse de la espalda de Genma. Siton. Un nombre sombrío y un poder sombrío. Con un suspiro, la Kunoichi admitió para sí misma que eso se adaptaba perfectamente a su hijo, igualmente sombrío. Nunca había visto ni oído nada parecido. Pero de vez en cuando surgían nuevos genomas, aunque era muy raro. De todos modos, su hijo tuvo mucha suerte, sus posibilidades de sobrevivir y de abrirse camino en este mundo cruel mejoraron mucho. El pelotón se detuvo bruscamente, al parecer, el raído que iba delante de ellos había hecho algún tipo de señal. Naruto, si se produce una pelea, tiraré el arnés, prepárate. En la parte delantera del arnés había un complicado mosquetón, que al ser desabrochado, Genma podía deshacerse de su vergonzosa carga de un solo golpe. Entendido. El nigromante se agachó, preparándose para otro combate. Pero no hubo pelea. Un perro se acercó al pequeño grupo, saltando por las ramas de los árboles con la destreza de un ninja normal. Kakashi me envió. Se acabó. Danzo está muerto. El mago miró con interés al carlino parlante. Ya lo había visto una vez cuando era niño. Pakkun, ¿qué pasó con Minato? Había preocupación en la voz de Kushina. Llevaba consigo un sello que servía de faro para el Iraishin Hokage, y aún no se habían alejado tanto de la aldea como para que él no pudiera alcanzarlos con la tecnología. El viejo bastardo lo tenía bastante agitado. No había ninguna amenaza para su vida, pero los Irienin lo mantenían en el hospital, prohibiéndole usar su chakra por el momento. Kushina dejó escapar un suspiro de alivio. Por fin desapareció el hacha que tenía sobre su cabeza y que había sentido últimamente. Cada vez que dejaba salir a Naruto de casa, sentía miedo. ¿Volvería? ¿Desaparecería, convirtiéndose en moneda de cambio en las intrigas de un shinobi loco que se enteró de las acciones de Minato? Pero mantenerlo cerca todo el tiempo también sería sospechoso. Había que arriesgarse. Ese peligro por fin había desaparecido. Y su marido también estaba bien, ya que había salido de un enfrentamiento con un oponente sin importancia, aunque destrozado, pero ileso. Aunque Danzo debió percibir algo en el último momento, enviando una persecución tras ellos, no pudo hacer nada al respecto. El grupo regresaba a Konoha. La semana anterior había sido tumultuosa para Minato Namikaze. El largo plan para eliminar al enemigo interior estaba llegando a su punto álgido, lo que le obligaba a reducir las horas de sueño, intentando a la vez cumplir con sus deberes de Hokage sin mostrar nada fuera de su rutina diaria, y prepararse para el inevitable ataque. Y luego estaba la pelea. Shimura Danzo dirigía Korn, una pequeña organización oculta dentro de la estructura de la ANBU, de la que un número muy limitado de personas tenía conocimiento. Su principal tarea era ocuparse de todo tipo de problemas desordenados que inevitablemente surgían en el trabajo del Hokage, eliminando a los suyos. Operaciones que enmarcan otros pueblos ocultos. Estos shinobi fueron utilizados cuando fue necesario enmarcar el caso para que nada pudiera llevar a Konoha y al Hokage. La supervivencia de los artistas siempre fue secundaria. Danzo creó esta desagradable organización bajo el segundo Hokage, Tobirama Senju, y siguió siendo su líder indiscutible todo el tiempo. Sin embargo, algo se ha torcido en la mente del anciano con el tiempo. A Minato se le movieron los pelos de la cabeza al leer lo que pudieron extraer de los archivos de Roth. De alguna manera, imaginando que era el único que sabía lo que Konoha necesitaba, Danzo ideó algunos planes locos para defenderla, que en realidad solo debilitaban el poder de la aldea. Perder a un shinobi de nivel Kage, al Jinchuriki más fuerte, a docenas de shinobi de Elite Anbu, solo para volver a sellar un biju en un recipiente que solo le obedece a él. Inventar un elaborado plan de varios años y pasos para destruir al clan Uchiha, simplemente porque se habían vuelto demasiado poderosos a los ojos del anciano. El Hokage no tenía otra palabra para definir lo que locura.
Fue una suerte que el último plan no llegara a tiempo. ¿Y cuántos de los sucios secretos de Roth siguen siendo desconocidos? Los archivos y las bases subterráneas estaban envueltos en intrincados fuines y trampas. No siempre era posible retirarlos, dejando el contenido intacto. Además, Danzo fue sometido por docenas de shinobi fanáticamente devotos, cuyos cerebros estaban completamente revueltos, y su locura no se vio afectada por las habilidades de un intrigante excepcional. Superar a este hombre ha supuesto un gran esfuerzo. También en el combate, el anciano encontró algo para sorprender. Un Sharingan, de quién sabe dónde, trasplantado en lugar de un ojo perdido hace tiempo. Una mano de algún tipo de monstruo, también sustituyendo un miembro antes mutilado. También pudo perfeccionar sus habilidades, ya que pasó años entrenando en las bases de la raíz. El combate fue duro para el Hokage. Por suerte, consiguió llevar su técnica característica a su conclusión lógica. El Rasengan era una esfera de muchos remolinos de chakra que giraban frenéticamente y que causaban un daño terrible cuando chocaban con el objetivo. La principal ventaja de esta técnica era que no era necesario apilar los sellos, ya que se realizaba sobre un control puro. Y así, recientemente, Minato fue capaz de tejer un futón, un chakra de aire, en la esfera, produciendo lo que él llamó un Rasen Shuriken. La técnica resultante tenía un enorme poder destructivo. El propio Hokage habría sido dañado por ella, si no hubiera sido un Shinin, una persona capaz de utilizar un chakra natural especial que hacía que su resistencia al daño fuera inalcanzable para otros shinobi. Fue esta baza lo que decidió el combate. Danzo no estaba preparado para resistir una técnica tan devastadora, y más aún cuando se combinaba con el Irai Shin, que hacía que Minato fuera omnipresente en el campo de batalla. La alegría de la victoria se vio ensombrecida por las pérdidas. No todos sus colaboradores más cercanos habían sobrevivido a la masacre en los oscuros pasillos de las bases subterráneas. Y su fiel guardaespaldas, en el que el Hokage confiaba plenamente, murió mientras montaba guardia para proteger a su familia. Mientras hacía balance de esa semana demencial, Kousina, que vino a visitarle al hospital, le dio la sorprendente noticia de que su heredero tiene un Kekkei Genkai. Despertando de sus pensamientos, Minato miró a su hijo sentado frente a él. El Hokage rara vez asistía al desayuno, pues solía salir a trabajar antes de que los niños se despertaran, pero hoy no iba a ir a ninguna parte, se merecía el día libre. Naruto, tu madre me ha dicho que has demostrado algún tipo de poder. Comenzó Minato, mirando atentamente a su hijo. Sí, Siton. ¿La liberación de la muerte? Un bocado. ¿Y por qué lo eligió? Porque me permite extraer la vida de los vivos y controlar los cadáveres. Controlar los cadáveres. Kusina, que había estado escuchando la conversación con interés, dejó caer sus palillos con sorpresa. Sí. ¿Algo más? Minato frunció el ceño, la última posibilidad que expresó su hijo también le sorprendió. La vida prolongada me cura. Vaya, un arma y una defensa al mismo tiempo. Un shinobi experimentado no podía dejar de apreciar los beneficios de tal poder. ¿Por qué no nos lo dijiste antes? Minato habría fruncido el ceño amenazadoramente, pero sabía que su hijo era profundamente indiferente a eso. No tenía tiempo. Me he dado cuenta de lo que he podido. ¿Y cómo se enteró del tratamiento? La madre no pudo evitar prestar atención a este punto. Me arañé accidentalmente y vi que la herida se curó muy rápidamente. Barcaster tenía la respuesta preparada. Quiero que me enseñes los alrededores después del desayuno. En respuesta a estas palabras, Minato recibió un movimiento de cabeza afirmativo. El resto de la comida transcurrió en silencio, cada uno tenía sus propios pensamientos. Después de unos minutos, Barcaster salió de la casa y se dirigió a la salida de su propiedad. ¿A dónde vas? Minato llamó a su hijo. Al parque de la ciudad. Yo estaba entrenando allí. ¿Qué es lo que no te vale aquí? ¿Qué propone destruir? El nigromante respondió, rodeándolo con su brazo. Miró los arbustos y parterres bien cuidados, en los que había trabajado Kousina, y Minato se vio obligado a admitir que su hijo tenía razón. Destruye cualquier cosa aquí y ambos se llevarían un gran castigo de la enfurecida mujer. Muy bien, vamos. Llegaron a las afueras de Konoha con bastante rapidez. Aquí, no lejos de la muralla, había un gran trozo de bosque, que se llamaba parque. Dispersos por él había muchos claros sin nombre utilizados para el entrenamiento de shinobi al azar, así como campos de entrenamiento oficiales numerados asignados a equipos individuales. Siguiendo la segura pista de su hijo, una docena de minutos más tarde el Hokage se encontraba en uno de estos claros. Barcaster había encontrado y preparado este lugar de antemano,
creando la ilusión de un entrenamiento para dominar sus poderes declarados. Afortunadamente, después de su sexto cumpleaños se le permitió moverse libremente por la ciudad. El claro estaba rodeado de árboles marchitos y parcialmente descompuestos. La hierba tampoco parecía sana, y los arbustos de los alrededores podían utilizarse inmediatamente como leña para un fuego, ya que la magia los había secado completamente. Para completar el sombrío panorama, una brisa llevó un hedor mortal al ocaje. Parece que el conejo se ha estropeado, explicó Barcaster, que también lo olió. ¿Conejo? Sí. Lo usé para probar mis poderes en animales. Luego lo usé para averiguar sobre los cadáveres. El lugar podría haber dado una impresión sombría a cualquier otra persona, pero Minato había visto demasiadas cosas mucho más horripilantes que la devastación que había causado su hijo. Empecemos con el conejo, entonces. Asintiendo, Barcaster apuntó su poder al cadáver del animal que acechaba entre los arbustos. Levantar un cadáver en la versión más simple era un hechizo de primera ronda y se le daba ahora sin mucho esfuerzo. En cuanto a la fuerza, podía levantar un cadáver humano, pero no a alguien más grande. El control de algunos zombies también fue un poco difícil hasta ahora. Sin embargo, había un matiz. Mientras que la versión completa del hechizo, que alcanzaba el tercer círculo, les permitía lanzar un esqueleto que llevara siglos bajo tierra, la versión más sencilla requería un cadáver fresco. La magia necesitaba un cuerpo relativamente entero, ya que los mecanismos que proporcionaban el movimiento funcionaban de la misma manera que un organismo vivo. Los músculos muertos se contraen y transmiten la fuerza a los ligamentos y tendones, obligando a los huesos a moverse. Si faltara algún músculo o algo más, acabarías con un bulto indescifrable de carne muerta. Sin embargo, según la leyenda, aún no pudo tener tiempo para averiguarlo. Hubo un crujido en los arbustos donde se escondía el cadáver del animal, las ramas de los arbustos se agitaron, pero no ocurrió nada más. Algo no funciona. No se mueve como debería. El nigromante se quejó pretenciosamente a su padre. Adelante, voy a echar un vistazo. Minato apartó las ramas y se adentró en los arbustos. El espectáculo era repugnante. El cadáver de un animal que había permanecido a la intemperie durante días estaba muy roído por las criaturas que lo habitaban, los restos esqueléticos de carne descompuesta caían asquerosamente sobre los huesos. Para completar el cuadro, unos gusanos blancos acechaban en las cuencas oculares vacías del conejo. Y la pesadilla se movía, algo palpitaba bajo los restos de la piel del animal, los huesos dejados por sus patas raspaban el suelo, tratando de desalojar su cuerpo. Sin embargo, el experimentado shinobi reprimió rápidamente su disgusto, analizando lo que veía. Al cabo de unos instantes, expresó su opinión. Al parecer, para poder mover el cadáver, este debe estar intacto para que los músculos puedan funcionar igual que cuando estaba vivo. Ya veo. El mago asintió satisfecho. El padre confirmó la opinión de Barcaster sobre su discernimiento. Dime, ¿cómo lo controlas? ¿Mueves sus extremidades individuales? Minato tenía en mente las técnicas de marionetas tan populares en Suna. No. Solo le doy un deseo y le digo a dónde debe ir. Cómo moverse, se sabe de alguna parte. Ya veo, Minato no lo tenía muy claro, pero era poco probable que su hijo pudiera decir más. Veamos el resto de posibilidades. Con esas palabras, el Hokage acabó con las convulsiones del desafortunado conejo incinerándolo con una bola de fuego que salió de su mano. Asintiendo, Barcaster llevó a su padre un poco más lejos, hasta donde quedaban los arbustos vivos. Bajo la atenta mirada de su padre, sacó su cuchillo, raspó ligeramente el exterior de su palma y, mostrando su mano a Minato, agarró la rama de algún arbusto mientras aplicaba la absorción de vida. Ante los ojos de Minato, el arbusto se convirtió en la maraña de ramas secas que ya había visto en un segundo, y el arañazo del brazo de su hijo se curó. Solo funciona cuando lo toca, aclaró. No, pero el efecto se desvanece muy rápidamente con la distancia. No puedo hacer nada a pocos pasos. Naturalmente, retuvo la palabra todavía, así como la información sobre el primer hechizo de cosecha que resolvió el problema y que ya había logrado recuperar. Después de hacerle algunas preguntas más sobre sus habilidades, Minato se quedó pensando un rato. Las habilidades de su hijo eran muy extrañas. En ningún lugar había encontrado mención alguna a una vida abstracta que pudiera extraerse de los vivos. Sin embargo, su capacidad de percibir el chakra, otorgada por sus habilidades Sennin, le decía que cuando Naruto utilizaba sus extrañas técnicas, el chakra natural que impregnaba todo el mundo comenzaba a hervir a su alrededor, chocando con algo ajeno que el Hokage no podía sentir adecuadamente.
Nunca había visto nada parecido. Tendría que discutir el asunto con los sabios sapos del monte Myoboku, que una vez le habían enseñado el arte del Zenin. No recuerdo nada similar en los archivos, comenzó Minato lentamente, y aunque seguiré buscando, creo que tendrás que aprender el poder por ti mismo. No podré ayudarte. Ya veo. Habría sido extraño que el padre hubiera dado una respuesta diferente. Consideraré cómo y dónde organizar tu entrenamiento, añadió Minato, echando un vistazo a los arbustos y árboles muertos, antes de que arruines todo el parque. Gracias. No es que necesitara esa formación, pero al Barcaster no se le ocurría todavía una forma de explicar este punto. Tal vez en el futuro sea posible referirse a algunos conocimientos que se adquieren con la práctica. Kusina esperaba el regreso de su marido y su hijo. Estaba ansiosa por ver por sí misma lo que podía hacer, pero no podía dejar atrás a Yi, por miedo a los espías de Danzo. No habían conseguido una niñera, y no era prudente dejar al niño con los aburridos y frágiles clones de Sombra. Tuvieron que arreglar que Mikoto los cuidara de antemano. Finalmente, vio a Minato y a Naruto caminando por el sendero que salía de la puerta. No pudo evitar soltar una risita al verlo. Minato caminaba con una mirada pensativa, sus ojos vagaban distraídamente, sin detenerse en nada. Y junto a él caminaba una pequeña copia de Naruto con exactamente la misma expresión en su rostro. Al llegar a la casa, Naruto se fue casi inmediatamente al campo de entrenamiento, y Kusina se abalanzó sobre su marido con preguntas. Le contó todo lo que había conseguido ver y pensar, reteniendo solo la descripción del cadáver encogido de un conejo. Después de consultar durante un rato, llegaron a la conclusión de que Naruto podría practicar el control de su habilidad también en casa. Para ello, bastaría con colocar regularmente misiones de alcance en la captura masiva de algunos pequeños roedores, que su hijo podría matar y luego revivir. Minato, por su parte, iba a hacer incursiones regulares fuera de Konoha con su hijo, cazando piezas de caza mayor, para practicar su entrenamiento en los objetivos más grandes. Kusina sintió un poco de pena por los animales, pero desarrollar las habilidades de las que dependería la vida de su hijo era mucho más importante para ella. El plan, expresado a Barcaster a su regreso a la casa, no suscitó ningún comentario por su parte. Así que, con un gesto de asentimiento, cambió de tema. Mamá, enséñame Fuinjutsu. Al quedarse dormido en su cama por la noche, el mago pensó en que ser un niño era a veces muy conveniente. ¿Demostró una habilidad que nadie más tiene en este mundo? ¡Qué niño tan dotado! Nadie sospecharía que el hijo del experimentado mago había crecido ante sus ojos. Aunque no necesitaba más entrenamiento en la matanza de bestias, en la que por supuesto no le faltaba experiencia en la manipulación de sus poderes, ya estaba pensando en la forma en que podría sacar provecho de ese deber. El mago se quedó dormido mientras reflexionaba sobre estas ideas.